Este es un ejercicio de trigonometría que podéis encontrar en las fichas que aparecen en la web academiaalcover.es. Me dice que represente un ángulo del tercer cuadrante cuyo seno sea menos 3/4. Si yo tengo un triángulo rectángulo, tomamos este ángulo como alfa. Alfa tendrá seno 3/4 si el cateto opuesto vale 3 y la hipotenusa vale 4, pues el seno de alfa, por definición, dentro de lo que es el triángulo rectángulo, se define como cateto opuesto partido hipotenusa. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger 4 unidades y desde el origen de coordenadas vamos a trazar con un compás una curva, de forma que cualquier segmento que vaya desde el centro hasta la curva tenemos la seguridad de que va a medir 4. Luego cogemos sobre la vertical, en este caso hacia abajo, porque estamos en el tercer cuadrante, cogemos 3 unidades, 1, 2 y 3, y trazamos una horizontal, de forma que este punto, donde se encuentran la curva de 4 y la vertical de 3, sería el punto que, uniéndolo con el origen, me da un ángulo que tiene como seno menos 3/4. Lo de menos es porque está por debajo del eje X y y el seno es negativo. Fijaros que al dibujar este triángulo de esta forma he conseguido en el tercer cuadrante un triángulo que tenga la hipotenusa 4 y la altura o cateto opuesto 3. Por tanto, el seno de este ángulo, que coincide con el seno del total, es de menos 3/4. En el siguiente apartado me pregunta lo mismo, pero me da como dato el coseno. Me dice hallar un ángulo del segundo cuadrante cuyo coseno es menos 0,8. Obviamente lo primero que hacemos es el menos 0,8 pasarlo a fracción. Recordad que el 0,8 sería 8 partido 10, con un número decimal pasado a fracción. Y simplificando la fracción nos queda menos 4/5. Si vamos de nuevo al triángulo rectángulo, y este ángulo es alfa, por definición de coseno, el coseno de un ángulo es el cateto contiguo partido por la hipotenusa. Por tanto, tenemos que representar un triángulo de base 4 e hipotenusa 5, triángulo rectángulo. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a unos ejes, cogemos longitud 5 sobre este lado para irnos hacia el segundo cuadrante. 1, 2, 3, 4 y 5, y trazamos una curva con un compás, de forma que cualquier segmento que llegue desde el origen hasta la curva va a medir 5, que es el radio de esa circunferencia. Ahora marcamos 1, 2, 3 y 4 sobre la base, pues queremos dibujar un triángulo de base 4 y hipotenusa 5. Por tanto, subiendo desde el 4 verticalmente, llegamos a este punto de corte con la curva de 5 del origen. Y por tanto, este triángulo que me queda aquí dibujado es un triángulo que tiene base 4 y hipotenusa 5, cateto contiguo 4, hipotenusa 5, y por tanto el coseno de este ángulo, que coincide con el coseno de este, es menos 4/5, o sea, menos 0,8. Por último me da la tangente de alfa, que vale 2. Dentro de nuevo del triángulo rectángulo, la tangente es cateto opuesto partido cateto contiguo. Debo pues de dibujar
un triángulo que sea rectángulo de altura 2 y base 1. Este es el más fácil, altura 2, base 1. Este triángulo de aquí es como este, tiene altura 2 y base 1. Por tanto, la tangente de este ángulo será 2 partido 1. Por tanto, la tangente del ángulo dibujado es 2 y se encuentra en el primer cuadrante. Por tanto, si hay que dibujar un ángulo sabiendo el seno, o sabiendo el coseno, o sabiendo la tangente, aquí tenéis un ejemplo de cada para entenderlo. Si queréis ver más vídeos acerca del tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, entrad en el canal academiaalcover.es, suscribíos de forma gratuita o visitad la página academiaalcover.es.